Aprendiza de bruja. Mi vida, con Carlos Castaneda. Escrita por Amy Wallace. Ahora compartiremos el capítulo número 42. Carlos se ha ido. En el mismo instante en que los teléfonos se desconectaban, se estaba celebrando un seminario de un día en Los Ángeles. Mooney habló brevemente, con voz apagada, una voz que se quebró al describir a la gran Florinda, que se queda atrás para cuidar de nosotros. Muchos de los asistentes percibieron que ocurría algo malo. Astrid se despedía de los practicantes más veteranos de una forma que les parecía sospechosa. Sus abrazos de oso eran más intensos que nunca. Mooney me pidió que cuidase de Simon y se le veía auténticamente preocupada. Él me dijo que había destruido todos los trajes del Nahual y que estaba demasiado afectado para decir más. Tanto yo como los demás estábamos inquietos por la posibilidad de que se quitara la vida. Aun siendo un empresario de éxito, no parecía albergar ninguna pasión por su propia existencia fuera del mundo de Carlos. Yo tenía mis libros, Guido sus libros y sus películas. Los demás tenían Clear Green. El único amor de Simon, Florinda, lo había abandonado. Florinda se había casado con él y con Carlos en Las Vegas, y como no gozaba de ninguno de los derechos de un marido, y a ella la compartía con otros, estaba tan desposeído como yo. Quizás era peor saber que ella a lo mejor estaba viva. Después del seminario, Mooney me llamó con una voz cansina e inexpresiva. Se ha ido. Se marchó con Claude. Se fueron por parejas, Flo y Taisha, luego Astrid y Sonia. Más tarde me pasaré. Tengo algo para ti, y aún tengo que decirles a Daphne y a Alice y a algunos de los demás. Estoy agotada. Quizás los vea mañana. No se lo digas a nadie. De acuerdo. Gracias. Me quedé paralizada en el centro de mi huracán. Las turbulencias externas estaban hechas de conmociones, pena, preguntas y alivio. Su sufrimiento había concluido. El dolor, la manía, el fracaso de no haber muerto como un nahual. Por fin todo ello había concluido. Acudían a mi mente imágenes dispersas del seminario. Patsy, con su sonrisa falsa y helada. Simon, estupefacto. Seguro que lo sabía, y había roto su vínculo conmigo al no decírmelo. Guido, maníaco y sexual, diciéndome que estaba como un tren. Ramón me manifestaba abiertamente su pesar, dando por supuesto que yo lo sabía. Su rostro era el único, además del de Astrid, que me observaba sin que pareciese portar una máscara, con una sonrisa postiza destinada al público. La sonrisa de escayola de Dexter era espantosa. Abordé a Ramón y le dije: «Me alegro de verte. Pareces real». «Bueno, en estas circunstancias», negó con la cabeza. Yo asentí y le apreté la mano. Las últimas palabras de Taisha flotaban por allá. «La ventana está ahí, esperándote». Y Carlos. Sus últimas palabras estaban
tan claras como si las acabase de pronunciar. Puede que hiciese 3 semanas, puede que 2. Le dijo a Florinda que me llamase para que me acercase a su puerta. Entonces, ella salió a hurtadillas e insistió en que aceptase un magnífico collar, subrayando su significado simbólico de inclusión. Era el segundo collar de ámbar que recibía de Carlos. Este era más antiguo y se me antojaba más mágico. Lo llamé para agradecérselo. Este collar es tan poderoso, mi amor. Te lo contaré todo sobre él en cuanto esté mejor. Acuérdate, preciosa, tú eres una luchadora, un pedazo de luchadora, y hoy hace un día tan espléndido. Eres una macha, mi amor, una auténtica macha. Eres lo auténtico, mi amor. Sonó el teléfono. Era Guido. Yo sabía lo que tenía que hacer. Mooney le había dicho que me llamara. ¿Todavía es la hora de Black Knight? Su siniestra referencia cómica al reciente suicidio de un grupo sectario en el que murieron llevando zapatillas conjuntadas. Lo cierto es que me hizo reír. Sostuvimos una conversación de lo más ridículamente convencional. Ni qué decir tiene que ambos estábamos bajo los efectos de la impresión, pero la noche era joven. Ridley llamó hecho un mar de lágrimas. ¿Puedo pasarme? Claro que sí, cuando quieras. Aún no puedo salir. ¿Tienes un minuto? Su llanto logró atravesar mi estupefacción. Y entonces procedió a relatarme un extraño cuento de hadas. Acababa de llegar de la casa. Fifi me acompañó a una visita por todas las habitaciones. Taisha se había puesto todas sus joyas para cargarlas energéticamente antes de arder. Ella ardió con Florinda. Primero el nahual ardió con Claude. Y luego... Su voz se quebró. Luego Astrid ardió con Sonia. Me enseñó todas las habitaciones en donde habían ardido. Pensé, ¿por qué le habrán hecho esto a un chico tan encantador? Cuando se entere, entonces, ¿qué va a sentir? Quizá esté agradecido por el cuento de hadas o lo que sea. Me acordé de la voz de Carlos diciéndome por teléfono 9 años atrás, mientras el murciélago revoloteaba entre las vigas. Únicamente tú comprenderás la metáfora. Sin embargo, Ridley parecía creerse la historia. Yo estaba demasiado mermada. Me había adentrado demasiado en sus vidas para considerarla cierta. Y deseaba creérmela. Si en verdad hubieran ardido, todo sería cierto. Y quizás aquella crueldad habría merecido la pena y estaríamos todos juntos vagando por el país de nunca jamás. Recuerdo que en mi época de iniciación le pregunté a Mooney: ¿los 10 años que pasaste en la segunda tensión no fueron de libertad? No pareces muy contenta al respecto. Fueron un infierno. ¿Un infierno? ¿No? El infierno es cuando no estás con tus amigos. Así pues, un infierno había sido la expulsión, la escuela de acupuntura, el matrimonio y el divorcio. Pasar de ser la mujer nahual, la esposa mágica de Castaneda, a ser de nuevo una persona debió ser aplastante, un humano, el peldaño más bajo del infierno. Al final de la historia, Ridley estaba agotado.
Necesitaba dormir. Quedamos en que pronto nos veríamos. La siguiente llamada me la hizo un Guido absolutamente distinto. Me llevaba varios pasos de ventaja. Él ya había empezado a tener sentimientos y estaba encolerizado. «¡Ya estoy harto de esta mierda!», gritó. «¡Basta de secretos! ¡Basta de mentiras! Paso de secretos y mentiras. ¡Se acabó!». Al oír estas palabras, me sentí increíblemente aliviada. Estaba profundamente impresionada por Guido. Este hombre hacía gala de agallas y valor. Yo carecía de su vigor. No estaba preparada para gritar, pero pude decirle sí. Suavemente, con una voz cargada de melancolía, añadió: «Me siento como un circo yéndose de la ciudad tras desmontar su carpa. ¿Y tú? No sé cómo has aguantado. No tienes por qué seguir aguantando ahí al final de la clase con el capirote de tonto puesto. Yo nunca hubiera podido aguantar lo que tú, Ellis. ¿Cómo lo has resistido?». Creía que no tenía ningún sitio más a donde ir. Nos sentamos en silencio, como tan a menudo solíamos hacer. Esta vez, nuestro silencio fue tranquilo, asexual, fúnebre. Llamó Daphne. Apenas podía entender lo que decía entre sollozos. Se lo acababan de decir. Le habían llegado unos paquetes de joyas de parte de las brujas. Habían enviado a Ridley y a Simon para que la ayudara. Se habían puesto todas las joyas y la convencieron de que tirase los envoltorios vacíos con su nombre escrito en las distintas caligrafías de las brujas. Los míos los guardé durante 1 año y el de Florinda todavía lo tengo. Carlos, mientras se moría, había perdonado a Daphne. Un final relativamente feliz para ella. Creo que lo peor se lo llevaron aquellas personas que fueron sumariamente expulsadas antes de morir Carlos. Hubo muchas tragedias de ese tenor. Mooney me contó lo último que él le dijo antes de entrar en coma. No sabiendo qué hacer para encontrarle al Nahual una película bélica que no hubiese visto ya, eligió Stalag 17. Carlos paseó su mirada por una habitación colmada de rostros inquietos y exclamó: «¿Quién ha sido el imbécil que ha comprado la mierda esta de video de los cojones?». Me explicó la historia una y otra vez, con lágrimas en los ojos. La terrible ruleta de las últimas palabras del bien amado. La semana siguiente fue un collage de emociones y de una angustia abrumadora que me llegaba por todas partes. Mooney nos conminó a poner fin a nuestra congoja y a ser ligeros, proclamando un nuevo estado de ánimo. A mí me pareció un inmenso error de cálculo, algo que con toda seguridad conduciría a los supervivientes a estallidos de dolor contenido, a la enfermedad, a las alteraciones alimenticias, a las drogas, a excederse en el trabajo y a todo tipo de expresión desinhibida de lo reprimido. Mooney me pidió que cogiese una libreta y redactase un escrito para dejar fluir la conciencia, una tarea mágica para acelerar la curación. Puedes decir todo lo que quieras y sobre cualquiera. Que salga todo. Puedes incluso decir todo lo que quieras de mí. Luego lo metes en un tarro de vidrio y lo entierras en el patio de atrás. Al cabo de 1 semana, te lo lees, lo quemas o me lo das a mí para que lo lea.
Así pues, escribí. Introduje el texto en el tarro y lo enterré detrás de la casa. ¿Qué pusiste?, preguntó. Puse que era una puta secta. Oh. Se quedó en silencio. A veces, Mooney y yo tomábamos sedantes. Ninguna de las dos bebía. Por eso, cuando ya no podíamos soportar las lágrimas, nos tomábamos una dosis infantil de tranquilizantes. Mooney me pidió que le guardase unos cuantos a Fifi y una media docena para ella. Ella no era adicta a ninguna droga. Una vez me dejó sorprendida al preguntarme si alguna vez había probado el éxtasis. La verdad es que no. Ese tipo de droga me da miedo, Mooney. No quiero perder el control. El éxtasis no da miedo. De verdad, tendrías que probar. Te encantaría. Yo lo probé cuando se inventó. Cuando le comenté esta conversación a mi amiga Sally, hizo uno de sus habituales increíbles cálculos. Cuando el éxtasis se inventó, dijo con una precisión perturbadora. Mooney estaba en la segunda atención. Una tarde, en que Mooney se había tomado un Valium, mientras le hacía un masaje, se quedó dormida. De pronto, sonó el teléfono. Era Fifi. Llevábamos meses sin hablar. Estaba histérica. ¿Está Mooney? Es que no la encuentro. Oh, hola, Fifi. No, no está. Si la veo, ya le daré el recado. Mooney se despertó al cabo de una hora. Fifi te ha llamado, pero no quería despertarte. Hizo una mueca. Gracias, Ellis. Todos me buscan. Él se fue y ellos me quieren exprimir hasta dejarme seca. ¿Es que no saben cuidarse solitos? Esa noche, Mooney me llamó. Se lo he confesado a Fifi. ¿Por qué se comportaba con tanta vergüenza? Prosiguió. Le he dicho que me había tomado una pastilla y que me quedé dormida. Y ella dijo, caray, no sabía que Ellis fuera tan buena. Es verdaderamente buena. Se habían impresionado al verme mentir con tanta facilidad. Más tarde, Mooney se sintió abochornada por haber vuelto a las pastillas durante aquel periodo infernal. Para mi extrañeza, pretendía habérselas tomado únicamente por mi bien. ¿Estabas echando tus pastillas? Insistía sin convicción. Una Madre Teresa farmacéutica. Supuse que ella también al final empezó a resquebrajarse. ¿Y por eso querías un puñado para llevarte a casa?, la interrogué. Mooney carecía por completo del dinamismo de Florinda para mentir. Ramón nos invitó a todas al cine. No recuerdo lo que vimos. Fifi se repantigó en el vestíbulo, un poco aturdida. Me obsequió con una sonrisa atontada y dijo: «Estoy tan relajada. ¿Y tú?» Bueno. Después de la película, Mooney me atacó. Fifi era la nueva exploradora y yo había suspendido un examen mágico. Fifi estaba bajo los efectos de un Valium que le había dado a Mooney y se suponía que debería haber contestado siguiendo la broma con un «Yo también estoy tan relajada». Miré a Mooney. Estaba perdiendo el juicio. Y Fifi parecía repetir cada palabra que salía de mi boca, por inocua que fuese. ¿Qué tenía en contra de mí? Lo más probable es que en su hambre y su miedo eso lo hiciera con todo el mundo, tratando de subirse a la escalera del momento. En su confusión, un día tuvo la debilidad de confesarme
que fumaba y bebía una enormidad. ¿Y cómo disimulas el olor? Montones de mentas, respondió lúgubremente. Esa semana trajo consigo un acontecimiento escalofriante. La policía de Los Ángeles había hallado el coche de Claude abandonado en Death Valley, con unos documentos en su interior que los condujeron hasta el despacho de Simon en la sede de Clear Green. Simon intentó ocultarlo, pero la historia no tardó en circular por todo el grupo, así que él se fue a buscarla a Death Valley. Por aquel entonces, su depresión era tan profunda que temíamos que no regresara. Pero sí que volvió, con una expresión pétrea, helado y con las manos vacías. Dos habituales de los seminarios me dijeron que habían visto a Claude conduciendo por Los Ángeles en las 2 semanas posteriores. Todo esto acerca de haberse tenido noticias de Claude me lo contó Mooney al cabo de varias semanas. Me dijo que ella misma había recibido una llamada telefónica de Claude desde el Death Valley, que se encontraba en un motel desierto ahí, en Death Valley. Mooney acudió a la llamada y halló a la exploradora en una habitación cubierta de sangre tras una tentativa de suicidio. Se me agarró a la pierna patéticamente, dijo Mooney con una repugnancia considerable, diciendo una y otra vez que era indigna, un fiasco total. Le llevé mucho dinero, pero mucho. Le dije que se fuera a Irlanda y que pusiese una imprenta. ¿Por qué no? Tenía toda la vida por delante y todo ese dinero. Tanto si la historia era una fábula como si era un hecho, la frialdad de Mooney me dejó asombrada. Su falta de empatía era perfecta para la concesión de una DSM-3. Nota del traductor. El DSM es el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales. Fin de la nota. Un registro de narcisismo grandioso. Pero entonces, entre aquellas dos mujeres, había toda una vida de amargura de la cual yo nada sabía. ¿Cómo juzgar, pues? Evidentemente, había abandonado su apartamento a toda prisa, dejando que Ridley, Simon y Mooney se encargaran de limpiarlo y de repartir sus numerosas pertenencias. Mooney me quiso hacer creer, me parece, que Claude me había dejado varios recuerdos, entre los que se encontraba un reloj antiguo. El gesto de Mooney me conmovió y fingí entusiasmarme por el hecho de que aquello proveniera de Claude. Antes de que se fuese, estábamos jugando con las muñecas, dijo Mooney. ¿Y estos? ¿Los puso en la tuya? Uf. Una noche de esa semana deprimente, Mooney llamó. Guido estaba con migraña. Por mi parte, yo también había tenido. ¿Por qué no te pasas por casa de Guido y estás un rato con él? Me pide que le haga acupuntura cada día y simplemente ya no tengo más tiempo para estar con él. Estoy agotada. Como te dije, tengo la impresión de llevar a esa pandilla de idiotas como cachorros colgando de mis mamas. ¿Tú? Aparte, claro. Guido ha bebido, se ha tomado unas pastillas para el dolor de cabeza y se ha fumado un par de Shermans, cuando había dejado el tabaco hace años. Ahora está vomitando por culpa de los cigarrillos. ¿No podrías quitármelo de encima, por favor? Será un placer. Gracias. Salí a escape hacia Santa Mónica. Guido estaba de color verde. Me condujo a su cuarto de baño y ahí mismo se tiró al suelo envuelto en una toalla de baño, encogido en posición fetal. Hemos encontrado nuestro punto de poder,
gimió. Acomodé su cabeza en mi regazo y le di masaje en la frente. Sobre migrañas, yo sabía más que suficiente. Se relajó. Su toalla se deslizó hacia el suelo y no tardamos en abrazarnos. Si alguna vez se iba a consumar nuestra aventura victoriana, este parecía ser el momento. Tras no pocas tonterías, nos detuvimos justo antes de la consumación técnica y nos quedamos tendidos y abrazados. Elise, sé que Mooney está follando con alguien. Ella lo niega, pero es que lo noto. Él, lo sé. Dime quién es. Por favor, sé que tú lo sabes. Hasta hace poco, durante años, no se me ha permitido hablar con ella, ni mirarla. Ha sido un infierno. Y ahora, dímelo. Decidí mentir, por Mooney, por Guido y por mí misma, para evitar una escena explosiva. Quizás fue una decisión estúpida. Guido no tardaría mucho en enterarse porque el nuevo novio de Mooney, a sus 19, era demasiado joven para tener la boca cerrada con respecto a sus conquistas. Después de todo, se trataba de la mujer nahual. Y sus amigos se lo contarían a otros amigos. Pronto me estarían llegando noticias a través de media docena de personas. No podía ni empezarme a imaginar de qué manera Mooney pretendía llevar el asunto en secreto, pues se estaba agitando mucho, al igual que el resto de nosotros. Medio loca por la pérdida y el miedo. Debo ser yo, le dije a Guido. Mooney y yo hemos estado haciendo el tonto, pero de sexo nada. Eso era cierto. Nos habíamos besado y acariciado y realizado tímidos gestos. Mooney me había dejado espeluznada al informarme de que estaba esperando el momento preciso para hundir mis ganchos energéticos en tu interior. Y sé exactamente cómo tratarte, añadió, agarrando unos mechones de mi pelo. Dicho comentario produjo un efecto de enfriamiento en mí, ya de por sí tenue interés sáfico. Me recordaba demasiado a Anne Rice. Esa vaga información desencadenó un efecto erótico incendiario en Guido. Al igual que tantos hombres, la idea de mujeres estando juntas, y no digamos brujas, le resultaba excitante. Los celos se retiraron a un segundo plano frente a la curiosidad. Bueno, tomamos el sol desnudas y le hice unos masajes en la azotea que se pusieron un poco picantes. Incluso los vecinos sacaron los prismáticos. Eso nos hacía mucha gracia. Guido parecía decepcionado. No me creo que vosotras no. Guido, es que yo no tengo ninguna experiencia en esto. Nos besamos, nos acariciamos un poco y Mooney dijo, un día de estos, cuando decida que estoy lista. Siempre tengo que ser yo la que controle. Yo me preguntaba cómo se podía haber sentido cómoda con Carlos. Entonces recordé que durante muchos años no había sido así. En confianza me había contado que hubo toda una época en la que Nahual la enviaba a estar solo con mujeres. En esa época estuvo bien. Guido estaba fascinado. Entonces, ¿qué es lo que os detuvo? Carlos se murió y todo se acabó. Me encogí de hombros. Estaba confundida. Mooney no me había dado ninguna explicación de su retirada. Todo habría sido mucho más fácil con Florinda, musité, si ella y Carlos hubiesen sido serios. Me acordé de un periodo de semanas determinado en el que Carlos me estuvo invitando a su cama y Florinda me saludaba en la puerta de él dándome unos besos ardientes. Carlos decía que quería que todos nos mezclásemos energéticamente, haciendo un trío.
Cuando yo manifesté mi entusiasmo al respecto, en lugar de inquietud, su interés se volatilizó al instante. No le había seguido el juego. Guido quería oír historias y, atrayéndome hacia él, me puso encima suyo. Cuéntame, ¿cómo era estar con el nahual? De repente me derrumbé entre sus brazos y empecé a llorar como una cría con la cara oculta en su cuello. Eli, susurró. Todo saldrá bien. ¿Sabes? Estuve con Florinda. ¿De verdad? Las veces que lo he hecho con Florinda las puedes contar con los dedos de la mano, de una mano. ¿Es cierto que Simon se acostó con Claude? Asentí. Él montó en cólera. Tendría que haber ido a verla, directo a su casa. Yo soy el único que la entiende. Guido, eso es una tontería. Todo eso lo disponía Carlos, él solito. Lo sabes muy bien. Ni te podrías haber presentado en su puerta, sin permiso, por Dios. Eli, me duele la cabeza. ¿Me puedes frotar un poco las sienes? Casi se durmió. Al final, se puso de pie y se envolvió en la toalla como si llevara puesta una toga. Tras darme las gracias profusamente y beber algo en la mesa de la cocina, Guido me acompañó a la puerta. Era propenso a despedirse de esta manera tan desangelada. Me metí en el coche y me fui a casa, descolocada como de costumbre. Guido seguía sin besar a fondo, comportándose como una prostituta con un cliente. Pero cosas más raras tenían que pasar. Al entrar, sonó el teléfono. Era Guido. Nena, no puedo dormir. Explícame más cosas del nahual y de ti, Eli, y de Muni y de lo que hicisteis. No puedo dormir. Ya te lo he contado todo. Trata de descansar. Te llamo en un minuto. Tengo que estar sola un momento. Vuélvemelo a describir, Eli. Ahora te llamo, ¿vale? Él llamó, apremiante y ardiente. Lo entiendo, de verdad, le dije, arrullándolo por el teléfono. Ahora te llamo, te lo prometo. El teléfono volvió a sonar. Guido susurraba. Nena, Elisita. Jadeaba. Le recordé que si lo deseaba podía venir, pero como siempre, se sentía más seguro hablando por teléfono. Guido, Carlos se ha ido. ¿Qué es lo que quieres? Ahora podemos tomar nuestras propias decisiones. Se puso sarcástico. ¿Qué te crees? ¿Que no lo sé? Y colgó. Así era Los Ángeles, el mundo de la brujería en 1997, en donde el sexo telefónico era más seguro que el físico, del cual ni se podía hablar, ni se podía preguntar por qué no se podía hablar. Me quedé sentada hasta tarde pensando en la expresión ¿por qué? ¿Por qué? Eran las palabras más prohibidas en el vocabulario de la brujería, seguidas de cerca por amor, amistad, familia y la ordinariamente humana necesidad. En el compendio de normas de Castaneda no he hallado nada que fuera más orwelliano que el edicto contra el porqué, sobre todo porque Carlos, en todos sus libros de éxito, no cesaba de plantearle preguntas a don Juan con una insistencia perruna. Como lectores, nos identificábamos con él, lo amábamos y lo odiábamos por ese terco interrogatorio. Y además, estábamos seguros que de haber sido nosotros los elegidos, habríamos entendido con mucha más celeridad lo que don Juan explicaba. A ese toma y daca, maravillosamente escrito, cabe atribuir gran parte del éxito literario de Castaneda.
quien se retrató a sí mismo confrontado con Don Juan, haciendo gala, nada menos, que de una gran genialidad artística. Mooney me contó que cuando yo llegué a su grupo, se me concedió un breve periodo de gracia para preguntas. Al concluir aprendí a utilizar la repetición como táctica semántica en lugar de la expresión prohibida. Por ejemplo, Carlos hacía una revelación. Los voladores nos están devorando a un ritmo temible. Se trata de Seymours, no de Bobbies. Ellos ven más. Seymour. Conozco una forma de detenerlos, pero revelarla puede ser que sea demasiado peligroso. No sé si están preparados. Entonces yo replicaba, ¿Seymours? A un ritmo distinto. El segundo libro de Carlos, Una realidad aparte, se publicó en 1971. En él hallamos la siguiente escena, de gran atractivo en la que Carlos, como de costumbre, está fastidiando a Don Juan a base de preguntas. ¿La voluntad es el control que podemos tener sobre nosotros mismos?, preguntó Carlos. Puedes decir que es un tipo de control. ¿Usted cree que puedo ejercitar mi voluntad, por ejemplo, negándome determinadas cosas a mí mismo? ¿Como hacer preguntas?, interpuso Don Juan. Cuando Carlos se moría, ordenó a algunos miembros de su círculo íntimo que reuniesen un compendio de citas para publicar una antología de Castaneda. Mooney calificó ese encargo de otra gincana para tenerlos ocupados. El libro, que se publicó póstumamente, recogía esa cita que yo tanto apreciaba, aunque amputada. Negarse a uno mismo es indulgencia. La indulgencia de negarse es con mucho la peor que existe. Nos obliga a creer que estamos llevando a cabo grandes cosas, cuando lo cierto es que únicamente nos estamos quedando bloqueados en nuestro interior. Para mí, este fue uno de tantos indicios de que Carlos, pese a haber comenzado como un auténtico buscador, un verdadero filósofo, había acabado por ser un tirano que vigilaba una secta de seguidores aterrorizados. El poder había ejercido su legendaria seducción. La enfermedad lo había debilitado enormemente. Pero nada, en mi opinión, puede restar a sus primeras obras ni un ápice de su sinceridad y su belleza. Tomar su sabiduría y dejar el resto sería tomar lo mejor de Castaneda. En mi primerísima época, Mooney me confundía al decirme que los lectores de Carlos eran mucho más afortunados que las personas que se le habían acercado. Al final, entendí el porqué. Carlos cometió un terrible error cuando proclamó: «Solo nosotros vivimos como decimos que vivimos, nadie más que nosotros». Esta proclamación, actualmente tan fácilmente rebatida, pienso que nunca fue necesaria. ¿Qué vergüenza podía haber en luchar por unos ideales y no lograr alcanzarlos? De vez en cuando, Carlos modificaba sus afirmaciones y proclamaba haber luchado y fracasado. En estos arranques de sinceridad es cuando más yo lo amaba. Pero, por desgracia, nunca le duraron demasiado. Esto fue una narración de Energía Fina y una producción de Chavenato. ¿Por qué? ¿Por qué no me escogió a mí? ¿Por qué no volteó a verme? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué tuve que besarlo? ¿Por qué tuve que encontrarte? ¿Por qué llegó este libro a mis manos? ¿Por qué estoy escuchando esto? ¿Por qué? Aprendamos a ver con el corazón. Y recuerda, siempre, ¡fuerza!
en ti.